Ajá, ya lo habías dicho. Sí, ministerio de la palabra. Muy bien, era eso. Todos estaban levantando la mano para ayudarte, pero no los dejé. Quería hacerte sufrir un poco, pero no resultó. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre los medios de gracia ordinarios y los demás? Los demás medios de gracia. ¿Cuál es la diferencia que encontramos, según lo que aprendimos en la clase pasada, entre los medios de gracia ordinarios y los demás medios de gracia? Porque no son los únicos medios de gracia, están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hay más, pero ¿cuál es la diferencia entre estos y los otros? ¿Y en los otros usted cree que no? Ah, pero va por ahí. No es eso exactamente, pero va por ahí. Porque en todos los medios de gracia, el Señor se hace presente en ellos, pero no de la misma manera. Y creo que lo que puede ayudar es que estos medios han sido designados por Cristo mismo y que ellos traerán bendición. La diferencia entre los otros medios y estos medios designados por Cristo es que en estos Él mismo ha prometido en su palabra que traerán bendición. Es decir, Dios puede usar otros medios para bendecir, pero en estos Dios ha prometido usarlos para bendecir. Sí hay una diferencia, ¿no? En unos y en otros. Bueno, ahora, ¿tiene importancia? ¿Qué importancia tienen los medios de gracia para nosotros como cristianos? ¿Qué importancia tienen estos medios de gracia para nosotros como cristianos? Si nos vamos a la definición dice que son los instrumentos que Cristo ordinariamente utiliza para hacer nacer y crecer, fortalecer la fe de los elegidos. Entonces, ¿por qué es necesario los medios de gracia? Porque los creyentes necesitamos crecer. Nuestra fe debe ser fortalecida. ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, yo dice, hermano, nos hubiera dado la clase pasada así, en 4 nomás. Bien, hermanos, ahora, antes de comenzar nuestro estudio, para mí es muy importante hacer un énfasis. Nosotros debemos acercarnos en el uso de los medios con fe. Porque no se trata de una actividad meramente externa o ritual. No es que yo venga y simplemente escuche la palabra como una asignación religiosa en la que yo vengo y ocupo el lugar, o cuando alguien se bautiza, o participamos de la Santa Cena, o cuando nosotros oramos. Nosotros debemos de recordar que debemos hacer uso de estos medios, no creyendo que estos salvan, sino que son usados por Dios mediante su Espíritu para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, debemos hacer como aquel que dijo, Señor, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? Confiando en lo que Dios dice. Y nosotros debemos acercarnos a estos medios con fe. Esto es algo importante, porque si no podemos nosotros decir, hermano, pues sí, la predicación, el ministerio de la palabra, la oración, y puede ser que tú como creyente digas esto, hermano, yo practico todos estos medios de gracia aquí en la iglesia. Todos los domingos escucho la predicación, vengo al culto de oración, me bauticé y cuando ha habido bautismos participo con el cuerpo de Cristo en ello. Participo de la Santa Cena. Y luego puedes decir, yo he hecho todas estas cosas, pero me siento seco. Yo te haría la pregunta, ¿has usado estos medios de gracia con fe? Pidiendo a Dios que use su Santo Espíritu para trabajar contigo mediante estos medios
que a la vista de la vida, en la vida cristiana pueden ser muy convencionales, pero te has aferrado a la promesa de Dios. Señor, tú has prometido bendecirme si uso estos medios. Y aquí estoy como hijo tuyo a la expectativa y la demanda de que tengas a bien el tener misericordia de mí. Solamente es una nota, no es la clase. Bien, vayamos. Primer medio de gracia que vamos a estudiar, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Vayan por favor conmigo a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo número 22 y 25. Y vamos a leer también el capítulo 2 de esa misma carta, del versículo 1 al 3. Entonces, Primera de Pedro 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Praedicatio verbi Dei est verbum Dei. Ay, hermano, ya sabe latín. No, no sé latín. Pero esa frase significa: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Muy buena frase, yo no la conocía. La aprendí. La dijo, fue escrita por Heinrich Bullinger en 1562. Y se conoce como parte de la Segunda Confesión Helvética, una de las muchas declaraciones que surgieron en aquel tiempo acerca de qué lugar ocupaba la predicación, la palabra de Dios en la vida del cristiano. Recuerden esa frase, no en latín. Bueno, si quieren recordarla en latín, pero recuerden la frase, lo que significa: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Como todos sabemos, en aquel tiempo, estos cuestionamientos a causa de la reforma o a causa de la obra de Dios en la reforma, empezaron a surgir otra vez preguntas de ¿por qué predicar? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué o cuál es el propósito del ministerio de la palabra? ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios es expuesta? ¿Acaso el predicador tiene alguna habilidad particular que hace que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer? ¿Cuál debería ser el lugar que ocupa la predicación en la iglesia? ¿Qué tan importante es en la vida del cuerpo visible de Cristo, es decir, en la iglesia, que la palabra sea enseñada, predicada y proclamada? Ahora, quiero hacer una nota y probablemente lo mencione más adelante, pero siempre que hable de predicación, hermanos, siempre que hable de enseñanza, estamos asumiendo de predicación y enseñanza que deriva y que se esfuerza diligentemente el que expone en ser fiel a la palabra de Cristo. ¿Está bien? Porque si no, podemos llamar predicación a cualquier cosa y no es lo que estamos tratando de decir. Así que siempre que yo diga la predicación de la palabra, ustedes en su mente recuerden, he de entender que la predicación de la palabra es en el esfuerzo diligente y fiel de aquel que la expone
para, para ser fiel a lo que la palabra dice. No es que yo ayer escuchaba de R.C. Sproul acerca de un comentario que estaba insertado que decía la fe reformada hacia la Biblia, y dice, es una expresión equivocada, nosotros deberíamos extraer, es una expresión equivocada. Nosotros debemos reconocer que toda enseñanza, toda doctrina se deriva de la Escritura y no al revés. Entonces el predicador no tiene ningún derecho, de hecho sería una usurpación que el predicador trate de imponer sus ideas a lo que dice la Biblia. El predicador debe ser fiel. Si Dios dice que es A, es A. Sí, hermano. Uh-huh. Bueno, hablamos de la responsabilidad del predicador y yo diría que en ese sentido, Dios, si Él con limpia conciencia está usando los recursos que Él tiene a la mano para poder interpretar, Dios bendice esa predicación y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero siempre y cuando estamos asumiendo que el predicador está haciendo un esfuerzo diligente y está usando los medios a los que alcanza, ¿sí? Bueno, esta pregunta creo que porque yo preguntaría, ¿y el hecho de que el instrumento sea imperfecto, eso demerita a la palabra de Dios expresada por el instrumento? No, pues si no, ustedes no escucharían nada de lo que estoy diciendo. Ustedes dirían, no, pues no hay que escuchar nada de David porque evidentemente, no, por supuesto que no. Más adelante veremos que nosotros solamente, hay una definición que me gusta, nosotros solo somos un mensajero, un portavoz, un sirviente. Y nosotros debemos ocuparnos de hacer bien la tarea de predicar. Pero el valor de la palabra no se la da el predicador. De nuevo. Bueno, otro que mencionar es que como el medio de gracia al que está refiriendo la palabra predicada es un medio ordenado por Dios, es un medio en el cual Dios promete bendecir. Dios mismo está asumiendo en esa promesa la imperfección de las criaturas que portan la palabra, y entendiendo que Él va a cumplir su propósito, también se asume que Él obrará aún por encima de esas imperfecciones, de tal manera que uno puede descansar, que aunque el predicador no sea perfecto, la promesa de Dios se hará patente en este uso, en el uso de este medio de gracia. Gracias, hermano. ¿Sí? Bien, seguimos. Pedro está tratando en el pasaje que leímos acerca de cómo la palabra ocupa un lugar fundamental en la vida del creyente y de la iglesia, ya que por la palabra fuimos renacidos. Acuérdense la definición de medios de gracia. Cristo hace por estos medios ordinarios nacer y fortalecer. Y en el pasaje encontramos ambas. Él nos hizo nacer de una simiente incorruptible, esto es, la palabra de Dios que permanece para siempre. Pero además Él sigue diciendo en el capítulo 2 que nosotros debemos desear esta palabra porque esta palabra sin adulterar será útil para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Entonces, en primer lugar, la palabra es un medio de conversión y un medio de gracia. Es ambos. Es un medio de conversión y es un medio de gracia. Él toma este discurso y habla de que, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Está escribiendo sobre la obediencia a Cristo. Pero Cristo, a través de su evangelio, le proclama el mensaje de que debe arrepentirse del pecado
Ese es el mensaje del Evangelio. Y descansar de todo corazón en la vida perfecta y la muerte expiatoria de Jesús en su lugar. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros obedecemos, cuando usted obedece, cuando recibe por la fe que Cristo ha hecho por usted, es salvado. La obediencia a Cristo mostrada en el verso 22, que leímos ahorita del capítulo 1, donde dice, habéis purificado vuestras almas, está conectada con el versículo número 2 del capítulo 2. ¿Sí estamos? Estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, ¿sí? El 22 está conectado con el 2:2. No hay nada místico en el número, ¿eh? Es el contexto ahí inmediato, para que usted no va a pensar, hermano, hoy el 22 es algo. No, solamente son los versículos, ¿está bien? Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. En 1 Pedro 1:22 la salvación se describe como la obediencia a la verdad. En el versículo 23 se describe como nacer de nuevo. Estas son dos formas de referirse a la misma realidad, ser salvado. Las palabras son importantes. Habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Note que el medio para nacer de nuevo es la palabra de Dios. ¿Recuerdan el pasaje que vimos la semana anterior? Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. En ese pasaje veíamos que cómo van a invocar a aquel en el que no han creído, y cómo van a creer en aquel de quien no han oído, y cómo van a oír sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Lo que vemos obviamente en este pasaje es que el ministerio de la palabra es un medio de conversión. Y ustedes y yo debemos tener esto presente a la hora que nosotros decimos, hermanos, queremos que la iglesia crezca en el Señor, o sea fiel obedeciendo el mandato de Dios como iglesia. ¿Qué debe hacer? Usar los medios para la conversión, predicar el evangelio. Hermano, y no podemos hacer algo diferente, algo que... Dios ha ordenado la predicación del evangelio y debemos predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerden lo que dice la confesión. ¿Se acuerdan que leímos la confesión, capítulo 14, párrafo primero? Que dice, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es importante, aquí es lo que voy a decir, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe es aumentada y fortalecida. Sin embargo, la predicación de la palabra no es solo un medio de conversión, sino también un medio continuo de gracia en la vida del creyente. Y noten que estoy haciendo énfasis en la predicación pública, porque usted me puede decir, hermano, pues entonces yo leo la Biblia en la casa. No es lo que estoy hablando como medio de gracia, es la predicación. Yo recuerdo mucho, escrito por Martin Lloyd-Jones, hay un libro que seguramente ustedes conocen que se llama El Sermón del Monte. En algunos aparecen 2 tomos y luego hay una edición de 1 tomo. Pero recuerdo, y salvo que alguien me corrija y que me diga que no es verdad lo que estoy diciendo, pero creo que al inicio él explica y dice que se rehusaba a escribir los sermones que había expuesto del Sermón del Monte. Y él dice esto. No lo tengo escrito, así que palabras más, palabras menos, pero la idea es más o menos esta. Él dice, me rehusaba a escribir los sermones
porque pienso que la tinta en la hoja, lo escrito, le quita aquello que para mí particularmente es muy valioso en la predicación. Dice, en el libro no puedes ver el relámpago, el trueno, el poder de Dios tratando con las almas. Eso se pierde ahí. Él lo dice, yo difiero un poquito de él, solo un poquito. Y no soy quien para diferir tanto de él. Pero lo que quiero decir es que yo creo que los libros sí afectan. Cuando nosotros leemos, hermanos, evidentemente tienen la providencia, la obra de Dios en la vida de esos hombres para ayudarnos a nosotros. Pero es muy cierto que la predicación pública particularmente ocupa un lugar que es insustituible. No se puede sustituir. Así que decimos que la predicación es para un medio continuo de gracia para la vida del creyente, ya que el Señor ha logrado nuestra salvación y mediante el Evangelio, la proclamación de la palabra ha sido un medio para nuestra conversión. También Él utiliza el medio de gracia de la palabra para que nosotros crezcamos, es decir, maduremos, desarrollemos carácter piadoso. La palabra de Dios, hermanos, siempre es puesta como algo que llega a nuestra vida para convertirnos y para hacernos crecer. Así que ningún creyente puede, y aquí es donde nosotros tenemos que recordar lo que dije al principio, tenemos que acercarnos con fe. ¿Qué pasa si usted ve el tema y dice el ministerio de la palabra? Usted puede sentarse ahí en esa silla y decir, ya sé de qué va a hablar el hermano. Pues eso no parece tener fe. Le voy a explicar por qué. Porque es cierto que si usted va a escuchar ese tema por vigésima vez, no sé cuántas veces, si usted dice, hermano, es que ya he escuchado este tema como 20 veces, pues lo va a seguir escuchando tal vez otras 40 o 60 o 50 veces. ¿Por qué? Porque es necesario acercarnos con fe al medio de gracia. Entonces, cuando usted viene a escuchar la predicación y usted dice, hermano, yo ya escuché eso, en lugar de acomodarnos en nuestro lugar con una actitud de, yo sé, deberíamos decir, Señor, sería bueno que hoy me exhibieras mi ignorancia y me mostraras algo, me mostraras mi ignorancia, no hablo de exhibir hacia los demás, sino me mostraras mi ignorancia para yo poder tomar algo nuevo, o algo que me refresque, o tal vez algo que he olvidado. Pero le sigo, ¿verdad? Segundo, la palabra fielmente predicada es Cristo hablando a su pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que yo quiero que Dios me hable. Y cuando escuchamos decir a alguien que Dios le habló, decimos hoy, habló. Si observamos el versículo 23 de Primera de Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Noten esa palabra, vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es descrita como viva. Otra imagen muy parecida aparece en Hebreos capítulo 4, donde el escritor dice, Hebreos 4. Ustedes conocen ese, seguramente es más no lo busquen, hermanos, díganlo de memoria. Decimos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta, así se lo saben, hermanos, está bien. Ya, hasta allá acaba el examen. Entonces, porque la palabra de Dios es viva, o sea que estos pasajes nos están dando a entender que la palabra de Dios tiene vida.
es vida. Isaías 40, recuerdan ustedes Isaías 40, 6, 8, no vayan, pero dice, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor. Dice, está haciendo un contraste entre lo que es perecedero y lo que permanece. La palabra de Dios permanece viva. Está contrastando la carne humana, la vida humana y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está viva y permanece. ¿Acaso la predicación de la palabra se trata solamente de un pastor que enseña hechos sobre Dios? ¿Debemos convertirnos solo en un pueblo de conocimiento y por lo tanto esforzarnos para aprender más hechos, conceptos y definiciones? Pedro parece indicar que hay más para el creyente que esto que acabo de mencionar. Mientras que la proclamación de verdades y hechos son ciertamente una parte de lo que implica la predicación de la palabra, es sin embargo más que eso, hermanos, porque literalmente es un medio del cual Cristo está hablando a su pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes y yo reflexionemos, porque ahorita que vayamos a unos pasajes van a decir, hermano, y literalmente Cristo habla a su pueblo a través de hombres como nosotros cuando predicamos fielmente la palabra de Dios. Hermano, ¿eso significa que cuando yo asisto a la iglesia Cristo me está hablando? La respuesta es sí. Mis palabras no son infalibles. La palabra de Dios es infalible. Y en la medida que el predicador está tratando de ser fiel precisamente a la comunicación de esa palabra, es en esa medida en que Cristo está hablando a nuestras mentes y corazones. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y eso es cierto? ¿Dónde dice? En la palabra de Dios. Juan, capítulo 10. Vamos a ver 3 pasajes. Juan, capítulo 10, verso 16. Antes de que veamos el pasaje, porque seguramente tú sabes de qué trata, ¿se acuerdan? Ustedes han escuchado ese texto y nosotros nos sentimos, a veces hasta nos hinchamos un poco de orgullo cuando dice el texto, mis ovejas oyen mi voz. Y apareces tú y yo imaginando, oyen mi voz. Bien. Dice el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. A ver, ¿a quién se está refiriendo el Señor aquí? Hermano, no sé. ¿Se referirá a los de Antioquía? ¿Se referirá a los de Jerusalén? A ver, David. A los que no son creyentes, bueno, sí. A los escogidos que no. Sí, hermano Juan Carlos. No, ¿será porque es el escrito de Juan? Pero ese es del apóstol Juan. Entonces, sí, en efecto el contexto nos dice que el Señor está diciendo que la salvación se extiende a los gentiles. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, ellos no son judíos, son gentiles. Pero la parte que es importante dice que oirán su voz. ¿Está bien? ¿Sí dice que oirán la voz? ¿Sí o no? Ok. Ahora vamos a otro pasaje, Hechos 26. Hechos 26, versículo número 19. Nada más para que ustedes estén en contexto. Pablo está relatando su conversión ante Agripa. Versículo número 19. ¿Lo tienen? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, ese último versículo, ¿quién anunciaría luz al pueblo y a los gentiles? A ver, léanlo otra vez, versículo 23. No lo lean en voz alta, léanlo en su mente. ¿Sí? ¿Quién es el que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles? Cristo, ¿no? Es decir, hermano, Pablo. No, él dice que él solamente lo que está haciendo es anunciar lo que antes se había escrito, que había de venir el Cristo para anunciar luz a los gentiles. Me estoy quitando una parte porque luz a los gentiles. Hermanos, ¿quién anunció la luz a los gentiles? ¿Quién anunció la luz a los gentiles? ¿Quién? Pero el versículo dice que es Cristo. Es que él dio la respuesta completa. Entonces, ¿quién anunció la luz a los gentiles? Cristo. ¿Cómo anunció la luz a los gentiles? A través, o sea, Cristo anuncia la luz a través de los apóstoles. Ahora alguien me dirá, hermano, ¿pero por qué hace toda esa reflexión? Bueno, sigamos leyendo. Otro pasaje. Efesios 2. al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Nosotros necesitamos la voz de Cristo para nuestra conversión. Cristo debe hablar a nosotros. Pero Cristo utiliza la predicación de la palabra para hablar. En el verso número 17 dice, ahí mismo en Efesios, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿A quién está escribiendo Pablo en esta carta? A los Efesios. Y él dice que Cristo vino y les anunció. Y hermanos, ¿Cristo habló a los Efesios? Sí. ¿Y cómo lo hizo? A través de la predicación fiel de la palabra de Pablo y de otros. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Cristo nos habla a nosotros. Cristo está hablando a tu vida y a mi vida cuando nosotros estamos escuchando la predicación de la palabra. Ahora, debemos ser claros. Es Dios quien hace la obra por medio de este mecanismo. Es Dios trabajando. Él usa su palabra predicada. No estamos diciendo que el predicador, o no queremos decir que el predicador tenga algún valor en sí mismo en ese sentido, ni que llegue a ser uno con Dios. No obstante, sí podemos decir que en la medida en que un predicador está en un púlpito y predica las Escrituras,
habiéndolas estudiado fielmente antes, y al estar interpretando y proclamando la palabra de Dios en ese momento, esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan la frase inicial que dije en latín? Que no sé. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces no sería incorrecto decir que nosotros vamos a la iglesia porque queremos que Dios nos hable. ¿Cómo nos va a hablar Dios? A través de la predicación de la palabra de Dios. Ya me queda menos tiempo. Cada vez que lo diga va a ser menos tiempo. Yo pienso que 5 minutos es suficiente. O sea, es suficiente para ustedes, no para mí. Entonces, como podemos ver, un fiel predicador, eso es lo que les iba a decir como definición, un fiel predicador es simplemente un portavoz a través del cual Dios habla. Algo sucede cuando la palabra predicada es predicada fielmente, hermanos. Miren, yo pongo un paréntesis aquí y por eso debemos acercarnos a estos medios con fe. Pero seguramente tú has tenido esta experiencia, algunos de ustedes la han compartido con nosotros, hermano. Es que yo llegué un domingo, hermano, y luego usted empezó a predicar, ¿verdad? Y pareciera que a alguien le hubiera a usted dicho todo lo que yo había hecho. Y hasta empecé a voltear a ver a la gente que me conoce como diciendo, algo le han de haber dicho al pastor. Porque parece que el sermón lo preparó toditito para mí. Ni en la introducción me escapé. ¿Saben qué es eso, hermanos? Es eso glorioso que Dios hace con la prédica. Es el Espíritu de Dios, porque hay cosas, y para que ustedes lo saben, o ustedes lo aprendan como nosotros, hay cosas que yo no pensaba decir, pero las digo. Y hay cosas que yo pensaba decir y no las digo. Y hay cosas que yo pensaba decir de una manera y las digo de otra. Y hay cosas que pensaba decir y las digo, pero Dios utiliza su espíritu para hacer brillar más una verdad en tu mente, en tu corazón, que tal vez yo no pensaba hacerlo o no era la intención de lo que dije. Entonces nosotros somos solo un portavoz. Claro que debemos ocuparnos diligentemente en el estudio de la palabra y tratar de ser buenos intérpretes de la escritura, pero también tú tienes que ser un creyente que confíe en que a pesar del predicador, Dios ha prometido bendecir a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Por último, la palabra es un elemento central en el ministerio de la iglesia. La predicación de la palabra es un elemento central en la iglesia. Así que, mira, que me llama la atención que un pastor dice, hermanos, nuestra vida debe de girar en torno a esa expectativa de la predicación de la palabra de Dios. La iglesia debe procurar que sus predicadores prediquen mejor y más fielmente. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, ya no voy a tener el tiempo para ver todo, pero sí puedo utilizar este pasaje que no está en mis notas, pero que es muy claro. Capítulo 6 de Hechos, ¿recuerdan? Cuando empiezan a crecer los problemas y las dificultades en la iglesia de Jerusalén y que los apóstoles le dicen a la congregación que ellos necesitan hacer algo para que alguien se ocupe de estas tareas y ellos puedan ocuparse en una tarea. Decir, hermano, no, son dos las que dicen, no, es una tarea. La oración y el ministerio de la palabra. Porque el ministerio de la palabra sin el poder del Espíritu Santo es hueco. Pero el Espíritu Santo va a utilizar la palabra. Entonces, la oración y el ministerio de la palabra significa que los apóstoles sabían que la predicación, la proclamación de la palabra continua era el elemento central en la iglesia y que ellos como predicadores no deberían de estar ocupando tiempo en otras cosas. Entonces,
puedo concluir en este punto. No crean, hermanos, que estoy diciendo que el pastor no puede hacer alguna actividad. Lo que estoy diciendo es que nosotros como creyentes debemos recordar, la predicación es un elemento central. Por lo tanto, debemos procurar usar este medio con diligencia. Usted debe de orar por el predicador, debe ayudar a que el predicador se prepare cada vez mejor, debe pedir que Dios utilice la predicación para bendición de su vida. Pero además de eso, hermano, también usted debe de estar más apto para escuchar la predicación, ya que es central. Yo les voy a decir algo que yo he visto en el tiempo que soy como creyente. Siempre hay cosas que preparar, siempre hay cosas que arreglar. Se reventó la manguera, el otro, de aquí a allá, y arreglos. Pero cuando llega la predicación, hermanos, yo mismo he visto y he dicho, hermano, porque hay hermanos muy serviciales. Oh, hermano, aquí estoy arreglando. Hermano, déjelo ahí. Véngase. Vamos a usar ese medio de gracia, a escuchar la prédica, porque es probable que Dios hable a nuestros corazones este día. Así que no te pierdas de eso. Por eso, trata de descansar bien. Trata de poner en un buen modo tu mente cuando vas a escuchar la prédica. Si tú estás pensando en otras cosas y no te pones en modo receptivo, y esto significa que tú leas, medites la palabra, ores, escuches himnos, tu mente empieza a ponerse en un modo que se aparta de lo vano y de lo terrenal, y entonces estás en una actitud más espiritual y receptiva para escuchar la predicación. Vamos a recibir predicación ahorita. Y debe haber una cierta ansiedad en el corazón. Señor, ¿qué tienes para mí esta tarde? Habla a mi corazón. Muéstrame mis pecados. Forma convicciones nuevas. Consuélame en la fe. Enséñame sabiduría. Fortaléceme. Salir fuerte que como. Y hoy entré frágil y desalentado. Quiero salir animado, no como mera emoción, sino de verdad vigorizado espiritualmente, algo que tenga efectos permanentes en mí. Tengo que cortar. La palabra, la palabra, la palabra. Solo cito este pasaje. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una aguda espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Apocalipsis 1, 12 a 16. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias, palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para humillar nuestros corazones continuamente. Buscar como niños hambrientos el alimento de tu palabra. Que diligentemente, Señor, nos ocupemos en usar este medio en el que tú has prometido conversión, salvación, crecimiento. Por favor, ayúdanos. Y gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos da. En nombre de Jesús. Amén. Ya no hay tiempo para preguntas, ¿o sí? No, ¿verdad? Creo que no. ¿Tiempo sabemos?
No, ahora sí la sé, el tiempo es el que no. 44. 2 minutos, no más. ¿Una pregunta? No, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un receso que el Señor... Sí. Gracias, hermano.